Sean todos bienvenidos a este evento académico en el cual contaremos con 2 ponencias magistrales. Justamente nos acompaña ya en la sala de Zoom, junto a los más de 520 participantes que se inscribieron a este evento. Nos acompaña el día de hoy el magíster Guillermo Chuncho, quien justamente hará la ponencia magistral respecto a evaluación de la calidad de los suelos de la zona central de Chile a través de índices de calidad de suelos. Así como también contamos con la participación del PhD José Ignacio Covarrubias, quien analizará avances en nutrición mineral en huertos frutales. Está con nosotros el magíster Pedro Guaya, gestor de la carrera de Ingeniería Agrícola, para dar las palabras de bienvenida a este evento organizado por la carrera de Ingeniería Agrícola. Ingeniero Pedrito, adelante, lo escuchamos. Sí, el volumen. Ingeniero Pedrito, ¿podemos encender el audio, por favor? Sí, perdonen que he estado con... Muchas gracias. Quería expresar mi sincero agradecimiento a todos los participantes a este evento y decía que en forma particular a nuestros 2 ponentes del día de hoy, primero para el magíster Carlos Guillermo, nuestro sincero agradecimiento que participa por nuestra institución y por nuestra carrera. Muchísimas gracias por tener la decisión de hacerlo. Como también a nuestro invitado especial, el doctor José Ignacio Covarrubias, quien nos dará los lineamientos para cómo manejar los huertos frutales desde el punto de vista de la nutrición. Son aspectos importantes, toda vez que nuestra provincia se caracteriza, o de acuerdo a algunos estudios que se han realizado, tiene un potencial muy alto para desarrollar esta actividad. Esperemos, como decía algún momento, de que esta sea la oportunidad para que nuestros jóvenes, nuestros profesionales y quienes estén participando en este evento iluminen alguna de sus ideas y canalicen y la hagan realidad algún momento. Nosotros solo queremos despertar en ustedes el qué hacer en la agricultura, y qué mejor de que con estas ideas que viene desarrollando nuestro país hermano de Chile, nosotros también tengamos la iniciativa y en pocos años podamos también desarrollar alguna actividad en este tema. Muchas gracias a ustedes por participar y a nuestros expositores, muchísimas gracias por darnos su tiempo tan valioso y entregarnos sus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Pedro Guaya, dando justamente las palabras de bienvenida a este evento. El día de hoy vamos a tener, ya les había manifestado, 2 ponencias magistrales. Me permito recordarles a todos quienes se encuentran conectados a través de nuestras 2 salas de Zoom, que todas las preguntas surgidas a partir de las exposiciones podrán plantearlas a través del chat, las mismas que serán canalizadas en un lapso de unos 15 a 20 minutos por cada expositor respecto a las preguntas que cada uno de ustedes plantee, para que por favor tengan en consideración este aspecto. Bueno, y sin más me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de nuestro invitado, de nuestro primer invitado de esta tarde y noche. Nuestro primer expositor de hoy es el magíster Carlos Guillermo Chuncho Morocho. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Loja. Tiene un diploma de especialización en elaboración, manejo y evaluación de proyectos de desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. De igual manera es magíster en Ciencias de la Agricultura Ecológica. Tiene un mérito a la calidad de investigación por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica y es magíster en Ciencias de la Agricultura. Estimado Guillermo, es un gusto dar la apertura a su presentación de esta noche. Adelante, todos lo escuchamos.
Bien, antes que empezar mi charla, quisiera agradecer al ingeniero Pedro Guaya por la invitación que se me ha hecho a mi persona. De igual forma, quiero felicitarlo a usted y a su equipo por organizar ese tipo de eventos académicos que sirven no solamente a la comunidad académica como tal, sino al público en general y particularmente a cada uno de los estudiantes que en esta parte de la noche nos están escuchando, que con mucha seguridad creo que ellos van a tener un buen aprendizaje en el transcurso de estos días que están dándose las charlas. Así es que, estimado ingeniero Pedro y su equipo, muchas gracias por eso y felicidades por el evento que están organizando. Bien, lo que yo voy a analizar en el día de hoy, lo que voy a hablar acerca, es acerca de un estudio que se realizó en la parte central de la zona de Chile. Este estudio obedece a un estudio macro como tal, en donde se analizaron diferentes tipos de variables, se puede decir de esta forma. Yo lo que voy a analizar en este momento o en estos minutos es únicamente una parte de ese estudio que realizó. Que en otras palabras voy a hablar acerca de la calidad de los suelos. Mi presentación la he dividido en tres partes. La primera, lo que tiene que ver la calidad de los suelos. En una segunda, lo que tiene que ver cómo medir esa calidad de suelos. Y voy a referirme únicamente a un método, que son los índices de calidad de los suelos. Para finalmente poner a su consideración un estudio de caso que se realizó en la zona central de Chile, particularmente en dos zonas. Ya voy a hacer referencia a cuáles zonas hice yo mi estudio. Bien. Hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos, servicios de regulación, para citar un ejemplo, pero particularmente en este caso, voy a hablar acerca de las funciones de la función de los suelos. Cuando yo estoy hablando de las funciones de los suelos, entre algunas, voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, hoy en día se habla acerca de los efectos del cambio climático, o en realidad de la variabilidad climática, el cambio climático. Y una de las estrategias que tenemos nosotros particularmente es, por ejemplo, la captura de carbono, almacenar carbono. Y en una de las partes donde principalmente tenemos una gran cantidad de carbono es en la parte del suelo. Entonces, una de las funciones nosotros que tenemos particularmente, en este caso, son las funciones del suelo. Otra función, se podría hacer de forma general, es lo que también nos provee a nosotros alimentos. De forma directa o indirecta también tenemos una producción primaria neta. Estas son algunas de las funciones. Otra también, por ejemplo, tenemos que sirve como de hábitat para algunas especies de flora y fauna. En sí, esas son algunas funciones que ustedes están viendo en este momento. Como ejemplos únicamente cité las que ya hice referencia. Avancemos un poco. Ahora bien, también nosotros hablamos acerca de lo que es la calidad de los suelos. Y cuando nosotros hablamos o tenemos calidad de los suelos, esa está en relación con diferentes aspectos. Entre una de ellas, por ejemplo, las propiedades inherentes del suelo como tal. Por ejemplo, tenemos las físicas, químicas y biológicas. Adicionalmente, una característica para que haya una buena calidad del suelo también es lo que tiene que ver el manejo del suelo como tal, o la gestión del suelo, ¿ok? Adicionalmente, y principalmente en nuestra, digámoslo así, particularmente ya en el Ecuador, tenemos problemas, por ejemplo, lo que tiene que ver las políticas agrícolas, en que en determinada zona, en una zona X, está destinada para actividad agropecuaria o agrícola. Sin embargo, ahí se concentran asentamientos humanos. Entonces, todas esas características que estoy haciendo mención en este momento tienen que ver mucho con lo que tiene que ver la calidad de los suelos. Estoy mencionando únicamente algunos aspectos. Ahora bien, yo estoy hablando acerca de la calidad de los suelos. ¿Pero qué se entiende como la calidad de los suelos? ¿Cómo se define este concepto como tal? Ya se viene hablando propiamente de la calidad de los suelos como tal aproximadamente desde el año 77. No recuerdo exactamente en este momento su autor, quien ya vino hablando sobre la calidad de los suelos como tal. Aquí hay algunas definiciones que se hacen referencia cuando hablamos de calidad de los suelos. Pero yo haceme referencia solamente a una de ellas. Por ejemplo, la calidad de los suelos no es más la capacidad que tiene un suelo específico, con capacidad para mantener la productividad de las plantas y animales. Adicionalmente, para mantener y mejorar la calidad del aire y de los suelos, y del agua. Con consecuencia de ello, nos va a permitir a nosotros dar un soporte a la salud humana y a la habitación como tal.
¿Ok? Esa es la definición. Yo acabo de mencionar la definición que se puede considerar como calidad de los suelos. ¿Ok? Avanzamos un poco. El día de ayer en nuestra presentación, ayer en la tarde o parte de la noche, el expositor habló acerca del uso eficiente del agua. Que con poca cantidad de agua se puede obtener una alta productividad en los cultivos. Y relacionado a esto, él mencionó acerca de la agricultura sustentable o sostenible, perdón. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la agricultura sostenible, se deben analizar tres aspectos principalmente: la calidad ambiental, la sostenibilidad económica y la habilidad social. Y de hecho, en esta parte, principalmente cuando nosotros hablamos de la calidad ambiental, y ya debo referirme estrictamente per se como tal, yo tengo que analizar. Cuando hablo de, repito, cuando hablo de calidad ambiental, yo debo referirme a lo que es la calidad del suelo, la calidad del ambiente, perdón, la calidad del aire y la calidad del agua. Y de hecho, en este momento, simplemente para comentar, en este momento a través de la carrera de Ingeniería Ambiental estamos realizando un estudio sobre la calidad ambiental en nuestra ciudad de Loja, en lo que justamente se están considerando estos tres aspectos. Pero bueno, consecuencia de que ya es conocedor de los problemas que tenemos, especialmente por la pandemia, es que se han parado algunas actividades. Pero bueno, en lo que considera nosotros propiamente lo que es ya la calidad de los suelos, tienen que ver mucho que ver lo que se referencia en la parte de las propiedades inherentes. Cuando analizamos justamente esta parte de calidad de los suelos, nosotros nos referimos a las propiedades físicas, químicas y biológicas. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver, repito, con la agricultura sostenible. Ahora bien, una parte muy importante. Unas personas o algunos investigadores hablan sobre lo que tiene que ver sobre la agricultura, sobre la calidad del suelo. Por otras partes, se habla acerca sobre la calidad o la salud del suelo como tal. Voy a empezar por la parte final, si se puede decir, y no lo hago de una forma despectiva como tal, porque de cierta forma lo que voy a señalar, eso lo leí de un artículo y artículos científicos. En pocas palabras, pero lo que quiero mencionar es que los agricultores se refieren siempre a salud del suelo. Los investigadores o los académicos se refieren a calidad del suelo. Como digo, repito nuevamente, no estoy diciendo de forma despectiva, sino para que se entienda cuál es la diferencia. Pero vamos un poco más allá. Cuando yo estoy hablando propiamente de calidad del suelo y la salud del suelo, algunos mediadores lo toman como un sinónimo como tal, pero sí tiene algo de diferencia. Y la diferencia tiene particularmente que lo que tiene que ver en la calidad del suelo, propiamente tiene que ver relacionado a las personas. Y en este caso es mantener esos recursos que brinda el suelo a las personas como tal. Ahora, adicionalmente, algo muy importante que se debe acá analizar. Yo estoy hablando acerca de lo que es la salud del suelo, la calidad del suelo. Y posiblemente alguna de las personas que están presentes en la charla me diga, bueno, yo he realizado evaluación del suelo. Sí, efectivamente, la evaluación del suelo también se puede realizar, pero la evaluación del suelo va más allá, va más allá. Se analiza ya lo que tiene que ver, por ejemplo, ya a perfil del suelo. Cuando yo estoy hablando en cambio de calidad del suelo, ya no es tanto a perfil del suelo como tal. Cuando hablo de calidad del suelo es más a nivel de plot o a nivel de parcela, a nivel de finca, a nivel más superficial, o al menos los primeros horizontes. ¿Ok? A eso se refiere calidad del suelo. Evaluación va más allá. ¿Ok? Ya. Ahora bien, se me cortó un poco el tiempo, ya me indicaron qué tiempo tengo. Cuando yo hablo de salud del suelo o calidad del suelo, tiene mucho que ver con la salud. Para citar algunos ejemplos, en la zona norte de nuestro país, concretamente en el Carchi, donde siembra bastante papa, y hay evidencia científica en la cual se ha demostrado que en los suelos, donde tenemos una alta concentración de carbamatos, organofosforados, organoclorados, trazas de estos agroquímicos como tal, hay afectaciones a los agricultores. Y consecuencia de ello también hay problemas en la salud de muchos de los pobladores. Y acá nomás, para no alargarnos más, acá en nuestra ciudad de Loja, también he revisado esas estadísticas en donde en nuestro caso particular, tenemos todos los tipos de cáncer que se dan en la ciudad de Loja, el más alto, no el más porcentaje, es el cáncer gástrico, que viene generado por principalmente
por el tipo, la calidad de comida que nosotros estamos ingiriendo. Bueno, aquí en realidad se combinan muchos otros tipos de drivers, se podría decir, para que se produzca este cáncer como tal. Entonces, en pocas palabras, muy importante que se considere en nuestra salud la producción que tenemos. Y antes de ello, la calidad de los suelos como tal. La calidad de los suelos, como ya lo mencioné, no es que es algo reciente, eso ya se viene hablando ya desde la década de los 70 aproximadamente. Acá tenemos en relación a los tipos de objetivos. Por ejemplo, para citar un ejemplo, al cual yo voy a hacerme referencia, voy a analizar una parte que ya combina lo que es la productividad, el ambiente, la salud humana y el animal como tal, que es un poco más analítica, ¿ok? También la parte visual, en donde principalmente más se utilizó en los años 70, parte de los 80, 90. Ahora es un poco más analítica como tal. Y ahora un poco más ya nuestra parte ya del año 2020 ya tenemos, por ejemplo, incluso una aplicación, Soil Quality. Se la pueden descargar, tiene para la plataforma iOS y para Samsung, y la detecta automáticamente dónde estamos nosotros ubicados. Las coordenadas, tiene una base de datos que funciona a nivel del mundo y pueden determinar ya de cierta forma una calidad del suelo como tal. De esta parte que yo me estoy haciendo referencia, la calidad de los suelos, esas son únicamente las metodologías. Y voy a hacerme referencia a este conjunto mínimo de datos que se deduce o aplicaciones con análisis estadísticos. ¿Okay? Bien, acá de forma general están los métodos que generalmente se utilizan o utilizamos para determinar la calidad del suelo. Por ejemplo, tenemos las tarjetas de calidad del suelo, unos kits de prueba, donde tenemos unos papeles tornasoles, medimos el pH, las reglas de sesión difusa, que se utilizan generalmente en la minería, y finalmente al cual yo voy a hacer referencia, que son los índices de calidad del suelo. ¿Y por qué los utilizamos principalmente? Simplemente por su grado de flexibilidad o simplicidad. Por eso vamos a mencionar estos índices de calidad del suelo. Y acá tenemos que algunas metodologías en lo que tiene que ver los índices de calidad del suelo, hay diferentes, que se vienen aplicando en diferentes países. Especialmente lo que voy a hacer yo, o lo que se aplicó en ese trabajo, es que se viene trabajando en Estados Unidos, o ya se viene utilizando, que es el Soil Management Assignment Framework. ¿Ok? Esa metodología, o ese marco de ahí, es que se utilizan principalmente los índices de calidad de los suelos. Ahora bien, de lo que ya cité anteriormente, acá se resume cómo se debe realizar o determinar la calidad de los suelos. ¿Y cuál es la característica de esta metodología? Una de las características es su grado de especificidad. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Por ejemplo, esto se aplicó allá en Chile, en una parte de Chile, en una zona de Chile. También hay estudios que se han aplicado también, por ejemplo, en Brasil, y hay unas publicaciones. Esta metodología también se puede aplicar sin ningún problema también en esta zona. Aunque principalmente este tipo de metodologías se han aplicado principalmente para Europa, los Estados Unidos. Ahora, de hecho, también hay unas partes también que están haciéndose exclusivamente para la parte de China, etc. ¿Ok? Entonces, regresando a lo anterior. Acá se resume cómo es que se debe aplicar a esta metodología. Y uno de los primeros pasos que se debe considerar es el objetivo. En este caso, por ejemplo, puede ser nuestro objetivo el de la productividad o la producción como tal. Ese será mi objetivo principal. Entonces, una vez definido este objetivo o esta meta, yo voy a determinar cuáles son esos indicadores. Que esos indicadores van a constituir en mi conjunto de mi data como tal. ¿Ok? Entonces, en sí, esta estructura o este esquema se divide en tres partes. La primera, que es la selección de los indicadores, luego la interpretación de los indicadores y finalmente la combinación de estos indicadores. ¿Ok? Y yo voy a hacer referencia a esta primera parte, quizás para explicar un poquito más detallada a qué se refiere esta interpretación de los indicadores. Y acá tenemos únicamente para citar, por ejemplo, tenemos acá el carbono orgánico, que puede ser una función no lineal o una función lineal. ¿Ok? ¿Qué significa esta función o cuándo lo debemos utilizar o qué tipo de función? Que más adelante lo voy a explicar. Se refiere, por ejemplo, en este caso de carbono orgánico, más es mejor.
En el caso de la densidad aparente, acá es menos es mejor. Entonces, según el indicador, es que yo voy a aplicar la función o mi ecuación. Por ejemplo, acá en el caso del pH del suelo, igualmente yo puedo aplicar, por ejemplo, una función óptima. Porque yo necesito que mi suelo tenga ni más ni menos, o que sea lo más óptimo posible en mi suelo. Ahora bien, hay una pequeña situación que debo recalcar. En este estudio hubieron especialistas en suelo como tal, ¿ok? Que es muy importante que se deba analizar la experiencia, principalmente in situ, de lo que tiene que ver concretamente cada uno de los indicadores físicos, químicos o biológicos. De hecho, acá nos acompañó un especialista en suelos que nos ayuda a determinar, en algunos casos, necesitamos más, por ejemplo, qué sé yo, necesito más fósforo, menos fósforo, o este fósforo está óptimo, en las condiciones óptimas, ¿ok? Para citar un ejemplo. Ya, ahora a continuación voy a mencionar el estudio de caso. ¿Dónde lo hicimos? Principalmente, en esta noche tenemos la grata presencia de un profesor justamente en la Universidad de Chile. Así de que él ya conoce demasiado, así de que alguna situación que posiblemente me he olvidado, él me podrá corregir. Las dos regiones de estudio, que fueron la cuarta y la sexta región. Las dos regiones que como característica tienen que son zonas productivas o de producción de frutales, y especialmente en la sexta región, que es la región de Bernardo O'Higgins. ¿Ok? Estas dos zonas son productoras de frutales. Entonces, yo dije anteriormente que este estudio es una pequeña parte del estudio macro que en donde se trabajó. Y en esta pequeña parte voy a indicar únicamente cómo es que se desarrolló los índices de calidad del suelo a través de las propiedades inherentes del suelo. ¿Y para qué? Para justamente determinar en estas dos regiones antes señaladas cuál es su calidad. Vamos a la propiamente lo que tiene que ver cómo es que se seleccionó los indicadores. En la tabla número 3, como ustedes están viendo, en el caso de las dos regiones, están cada uno de los indicadores que se utilizaron. Todos los indicadores. Ahí están. Se señalan los indicadores. No voy a citarlo porque ustedes son algunos, pero lo puse para que ustedes lo puedan observar. Ahora bien, para poder yo determinar únicamente los indicadores que van a permitir a mí utilizar en mi modelo para poder determinar la calidad de suelos, yo realicé o realizamos un análisis factorial. A través de un análisis factorial, yo pude determinar las variables o los indicadores que van a permitir utilizar en mi modelo. Pero previo a ello, yo hice unas pruebas de esfericidad de Bartlett y de KMO. ¿Ok? Estas pruebas a mí me permiten determinar si realmente, en el caso principalmente, en el KMO, Keisler, si no estoy equivocado, Keisler, Meisler, Olkin, me permite determinar si realmente es factible o no realizar este análisis factorial. ¿Ok? A la final yo puedo determinar acá, ustedes ven en la tabla número 5, que son los indicadores finales con los cuales yo voy a trabajar mi análisis factorial. Sumadas a estas pruebas, también hice una prueba paralela. Esta prueba paralela a mí me va a ayudar, me va a permitir a mí determinar, cuando vaya a hacer ya el estudio de los factores y en análisis factorial, me permite a mí determinar cuántos factores debo utilizar. Y como ustedes están observando, vamos a utilizar o se utilizó 3 factores. 3 factores en los dos casos, tanto para la cuarta como para la sexta región. Y acá tenemos los resultados propiamente. Bueno, debo recalcar que toda esta parte estadística como tal hicimos en el software ERE, así de que cualquier situación, más adelante tendré mi correo electrónico para cualquier duda que se tenga al respecto. Bien, acá está como ya, en la tabla número 6, tenemos ya todo el análisis de la aplicación de mi análisis factorial. Y de acuerdo al análisis, o a la prueba, o al TS Parallel, tenemos 3 factores, que eso es justo lo que nosotros pudimos sacar. Y acá tenemos ya las variables, los indicadores. En el caso, por ejemplo, en el caso de la cuarta región, que es la conductividad eléctrica, el carbono orgánico, el nitrógeno total, y el azufre disponible, y el sodio intercambiable. Perdón, y la arcilla. Estos indicadores que acabo de mencionar son los que más van a aportar al modelo para poder determinar la calidad del suelo como tal. Entonces, estos son los que más... ¿Y por qué ustedes justamente yo puse acá en forma de negrita? Porque tienen una alta correlación
¿Ok? Entre factores y dentro de los factores. Eso realiza como tal el análisis factorial. Entonces, repito en esta parte, hace una correlación entre cada uno de los factores y entre los factores. Y acá tenemos los más altos valores como tal. Aquí hay un detalle importante. Yo mencioné que en este tipo de estudios debe estar de por medio un especialista en suelos, un experto en suelos. Porque posiblemente vamos a suponer que, por ejemplo, para citar, en nuestra parcela o en nuestra finca o en nuestra, en donde tenemos nuestros cultivos, por ejemplo, vamos a suponer, porque sí se podría considerar el fósforo disponible que tiene 0,72, se lo podría considerar. Pues analizando bien el tipo de cultivo, el suelo, sus propiedades físicas, químicas, biológicas, podría considerarse el fósforo, a pesar que en el factor número 1 tiene un valor, no podríamos considerarlo bajo, pero sí aceptable para que se pueda considerar en nuestro modelo. En la tabla ya número 7, ya se menciona, en cambio, únicamente, se considera únicamente los indicadores que van a aportar a mi modelo. Y en la parte derecha, donde dice ecuación de normalización, se utilizaron diferentes tipos de ecuaciones. Esas ecuaciones que en una diapositiva anterior hice mención cuando decía, por ejemplo, óptimo, menos es mejor o más es mejor. Ese tipo de ecuaciones de normalización, son las que se aplicaron en esta parte de acá, en la tabla número 7. Al sumar todas estas ecuaciones de normalización, combinadas con el peso final, se puede determinar el índice de calidad del suelo. Esta metodología se aplicó exactamente lo mismo en la sexta región. Pero yo quiero compartir con ustedes acá cuáles son las ecuaciones de normalización de los indicadores. Y por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, para una función de puntuación no lineal, tenemos que más es mejor, simplemente reemplazamos que en el caso de B, simplemente le elevamos a menos 2.5, y si es menos es mejor, 2.5. Y cuando es óptimo, por ejemplo, en el caso, recuerdan ustedes el fósforo disponible o del pH, podemos utilizar esta ecuación de acá. Y cuando se refiere, por ejemplo, a funciones lineales, podemos utilizar las ecuaciones que estén viendo. Sea el caso, más es mejor o menos es mejor. Y si quiero utilizar el óptimo, considerando igualmente una puntuación lineal, simplemente hago un sistema de ecuaciones entre estas dos y voy a obtener mi ecuación para la aplicación lineal de óptimo. Finalmente, esta es mi ecuación, mi modelo que me permite determinar cuál es el índice de calidad de los suelos. Es decir, la sumatoria, acá tengo yo, la sumatoria de la multiplicación entre el peso final de lo que aportó cada uno de las variables, indicadores, con la ecuación de normalización. ¿Ok? De esa forma yo puedo determinar mi índice de calidad de los suelos. Y acá tenemos de cada una de las zonas estudiadas o regiones, de cada indicador, sus respectivas gráficas. Por ejemplo, tenemos acá la conductividad eléctrica, el carbono orgánico, los que mencioné más arriba. Más es mejor. Sodio intercambiable tiene que estar óptimo. La arcilla igualmente óptimo. Esto en el caso de la cuarta región. En el caso de la séptima región, por ejemplo, donde se encontró arsénico. Acá obviamente es un metal pesado. Menos es mejor. Calcio intercambiable debe ser óptimo. El potasio disponible, óptimo. Magnesio, óptimo. Capacidad intercambiable. Aquí sería menos es mejor. ¿Ok? Esas son en lo que tiene que ver en las dos regiones. En conclusión, lo que podemos determinar, o lo que se determinó, es que en el caso de las dos regiones analizadas, cuarta y sexta región, su calidad del suelo es baja. Es baja. Pese que en estas dos zonas son zonas para producción de frutales, sin embargo, su calidad de los suelos es baja. Y principalmente, ¿y a qué se debe también? Porque en estas zonas, o en estas dos zonas, tienen un alto porcentaje de áreas erosionadas, o que tienen un nivel o un porcentaje de procesos de desertificación. Eso es en sí lo que tiene que ver, breve resumen, realmente pasando un poco rápido. Este tiene algunas explicaciones adicionales, ya se me acortó el tiempo. Por eso quería compartir con ustedes, estimados compañeros, estimados estudiantes. Bien, eso sería todo, les agradezco muchísimo. Muchas gracias a cada uno de ustedes.
Perfecto. Agradecemos la intervención del magíster Guillermo Chuncho. Les comento, existen algunos saludos, saludos desde Puerto Viejo, Alfredo Carvajal, coordinador de Ciencias Agrícolas de la Universidad Técnica de Manabí, saluda a nuestros expositores y al señor gestor de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Loja. Listo, en este momento vamos a dar paso a nuestra segunda conferencia magistral. Me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de nuestro invitado de esta noche. Hoy contamos con la presencia del expositor, el PhD José Ignacio Covarrubias Peña. Tiene un doctorado en nutrición mineral de plantas frutales en la Universidad de Bolonia, Italia, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y el doctor Covarrubias también es profesor responsable de la cátedra Nutrición Mineral de Frutales, perteneciente a la Escuela de Posgrado de su facultad. Es magíster en Ciencias de la Agricultura Ecológica. Estimado doctor, un verdadero gusto contar con su participación y su presencia en la Universidad Nacional de Loja. Recibo un cordial saludo de nuestras autoridades universitarias. En este momento el auditorio es suyo. Adelante. Bien, voy a compartir pantalla ahí. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo quisiera agradecer esta invitación a participar en este seminario para estudiantes de Ingeniería Agrícola. Para mí es un gusto poder compartir algunas de nuestras ideas, del conocimiento que nosotros tenemos en la agricultura, que hemos desarrollado aquí en Chile con ustedes. Conversaba antes también con don Pedro Guaya, le contaba que yo tuve en Chile un estudiante, ¿no es cierto?, del magíster en Ciencias Agropecuarias, que estudió ahí en la universidad donde están ustedes, y que hoy día se desempeña como docente, ¿no?, que es Johnny Granja. Tuve muy buena experiencia con él, un excelente estudiante en ese entonces, ahora ya un académico, un profesional, y actualmente también tenemos otro estudiante que está trabajando con nosotros en conjunto con el doctor Oscar Seguel, que mañana va a realizar su presentación. Se llama Jimmy Cordero, que también está trabajando con mucha motivación. La verdad es que hemos tenido muy buena experiencia. Así es que no me queda más que agradecer esta invitación. Y bueno, voy a comenzar ahora con mi presentación, ¿ya? Bueno, vamos a conversar hoy día entonces sobre avances en nutrición mineral de huertos frutales. Esta presentación se divide en 4 secciones. Primero voy a dar una breve introducción. Luego me voy a referir a algunas particularidades de minerales que son relevantes en nutrición de frutales, como son el nitrógeno, el potasio, y finalmente les voy a presentar las experiencias que hemos tenido nosotros ahí en Chile con hierro, ¿no? Bien, entre los principales objetivos de la fruticultura moderna se encuentra el de obtener producciones de manera constante y regular en el tiempo, y por supuesto con fruta que sea de una elevada calidad en cuanto a sus distintas variables, como son el color, la composición, y hoy en día lo que busca mucho el consumidor es la presencia de antioxidantes, ¿no? Para lograr estos objetivos, los pilares fundamentales se basan en variables ambientales, por una parte, y en variables que tienen que ver con el manejo del huerto. Y dentro del manejo del huerto, la nutrición mineral se posiciona como uno de los factores principales, todo esto bajo un contexto de salvaguardia ambiental, que es lo que hoy en día el mundo nos está demandando, producir alimentos de manera lo más inocua posible y con un completo cuidado al medio ambiente. Bien, vamos a conversar ahora sobre el nitrógeno. Como muchos de ustedes ya deben saberlo, el nitrógeno es un elemento extraordinariamente relevante en la producción de frutas. Es
Esto principalmente porque el nitrógeno es un componente estructural de distintas biomoléculas fundamentales para el metabolismo de los árboles, tales como aminoácidos. Aquí tenemos abajo, a la izquierda, una estructura de un aminoácido que tiene un grupo carboxilo, un carbono alfa y un grupo amino con un átomo de nitrógeno, ¿no? También es un constituyente del ATP, que es la moneda de cambio energética para el metabolismo de los frutales. El ATP, adenosintrifosfato, tiene 3 grupos fosfato, una pentosa que es una ribosa y una base nitrogenada. También es un constituyente muy importante de clorofilas. Aquí abajo tenemos la estructura de la molécula de clorofila, que tiene un átomo de magnesio, que forma 4 enlaces con 4 átomos de nitrógeno, que son los que sostienen la totalidad de la molécula. Como si eso fuera poco, también el nitrógeno es un componente de los ácidos nucleicos. Tenemos un nucleótido acá, que tiene un grupo fosfato, un azúcar, una pentosa, digamos, y una base nitrogenada. También el nitrógeno es constituyente de algunas hormonas y de innumerables, digamos, moléculas fundamentales para la vida de las plantas. Y esa es la razón por la cual el nitrógeno es un elemento mineral tan requerido por las plantas, y esto se puede ver en la producción. Podemos ver esta figura de la derecha, arándanos emerald. Podemos ver que la producción de los arándanos se incrementa conforme aumentamos la dosis de fertilización nitrogenada. Bien, en la mayor parte de los suelos agrícolas el nitrógeno se encuentra principalmente como 2 formas. Por una parte tenemos el nitrato, en concentraciones de micromolar a milimolar, y el amonio en una fracción menor de 20 a 200 micromolar. Es decir, el nitrato se encuentra en concentraciones hasta 1000 veces más altas respecto del amonio, ¿ya? El nitrato es una forma nitrogenada fácilmente absorbible, fácilmente metabolizable por la planta, pero tiene la desventaja de que al ser un anión, es decir, al tener carga negativa, es una forma nitrogenada menos estable en el suelo, y por lo tanto está más sujeta a pérdidas por lavado o por lixiviación, ¿no? Por su parte, el amonio es una forma nitrogenada fácilmente absorbible, fácilmente asimilable. A diferencia del nitrato, es un catión, por lo tanto tiende a ser una forma nitrogenada más estable en el suelo, pero tiene la desventaja de que es susceptible a pérdidas por volatilización, y también en caso de que las plantas lo absorban en exceso, puede ser tóxico. Bien, ahora quisiera referirme a la absorción y asimilación de nitrógeno en la vid. La vid, saben ustedes que dentro de los frutales es una especie de planta modelo, ¿no? Por eso la utilizamos mucho para poder hacer ciencia y estudios, investigaciones que tienen que ver con especies frutales. Bien, entonces, como el nitrato es la forma nitrogenada mayoritariamente presente en el suelo, la planta va a absorber la mayoría del nitrógeno del suelo como nitrato. Una vez que el nitrógeno se encuentra al interior de la célula de la raíz, el nitrato, es reducido a amonio a través de 2 reacciones. Una de ellas es catalizada por la enzima nitrato reductasa y la otra es catalizada por la enzima nitrito reductasa. Y el amonio es incorporado sucesivamente a aminoácidos a través del ciclo GS-GOGA. Los aminoácidos pueden codificar a proteínas o bien pueden viajar a través del xilema hacia la parte aérea, hacia las hojas, y ejercer su función allí. También lo que puede ocurrir es que estos aminoácidos desde las hojas pueden viajar a través del floema hacia los sumideros, raíces, frutos, ápices en crecimiento, etc. La mayoría de las especies frutales metaboliza el nitrógeno. Con metabolizar me refiero a la transformación del nitrógeno de nitrato a amonio y luego aminoácidos. Eso, el metabolismo del nitrógeno, la mayor parte de las especies frutales lo realiza a nivel de raíz, ¿ok? En las raíces. Y luego el nitrógeno viaja hacia la parte aérea como aminoácidos. Ahora bien, la vid, y particularmente la vid,
tiene la capacidad de transportar el nitrato hacia la parte aérea y metabolizarlo en las hojas. ¿Okay? Por eso se dice que la vid es una especie que tiene la capacidad de acumular nitratos. Bien, la asimilación de nitrógeno entonces ocurre muy rápidamente en vides que tienen un elevado estatus de carbohidratos y disminuye conforme estos descienden. Entonces, cuando el nivel de carbohidratos derivado de la fotosíntesis en la planta es alto, es decir, cuando una planta está saludable, está haciendo mucha fotosíntesis, y el nivel de nitratos en el suelo es bajo, el nitrógeno va a ser asimilado mayoritariamente en las raíces y va a ser exportado hacia la parte aérea como aminoácidos. ¿Okay? En contraste, cuando el nivel de nitratos en los suelos es alto, la absorción de nitrato puede exceder la capacidad de asimilación y en esos casos el nitrato se va a acumular en las hojas. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque nosotros podemos controlar la concentración de nitratos en el suelo a través de labores de fertilización. Y se considera importante mantener esa concentración en niveles adecuados, de modo que la planta lo pueda asimilar en las raíces sin sufrir una sobrecarga de nitrato en las enzimas que lo reducen. Bien, veamos ahora cuál es la influencia que tiene el portainjerto en la asimilación de nitrógeno en la vid. Aquí le quiero mostrar los resultados de un experimento en donde se sometieron 6 portainjertos distintos de vid. Acá están el 5BB, 5C, 8B, SO4, 3309C y 140 Ruggeri, a una concentración estándar de nitrógeno, y en el momento de cierre de racimos, que es cuando las bayas ya alcanzan un tamaño significativo, las plantas fueron decapitadas, se colectó el líquido cinemático y se determinó la concentración de nitrógeno total, nitrógeno orgánico y de nitratos, encontrando diferencias entre los portainjertos. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice esto? Por una parte, si vemos los datos de nitrógeno total, se puede entender que los portainjertos tienen una capacidad diferencial para absorber el nitrógeno. Hay algunos más eficientes en absorber nitrógeno respecto de otros, ¿ya? Y los datos de nitrógeno orgánico y nitrato nos indican que los portainjertos también tienen una capacidad diferencial para reducir los nitratos a nivel de raíz. Algunos tienen una preferencia por metabolizar el nitrógeno en la raíz, mientras que otros tienen preferencias por enviarlo hacia la parte aérea. Entonces, no da lo mismo el portainjerto que uno le pone a la planta, porque los portainjertos tienen sus propias capacidades de absorber el nitrógeno por una parte y de asimilarlo por otra parte. Y esto siempre debe ser compatible con la variedad de uva o de cualquier fruta que uno le pone arriba a ese portainjerto. Bien, algunas implicancias del nitrógeno en variables fisiológicas. Los nitratos, entre otras cosas, estimulan la producción de hormonas, de citoquinas, que luego viajan a través del xilema y son sensadas en la parte aérea, y esto promueve procesos de división y expansión celular, lo que promueve el crecimiento. También el contenido, concentración de nitrógeno en la hoja se correlaciona positivamente con la concentración de clorofila y con la fotosíntesis. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, mantener siempre los niveles de nitrógeno en niveles aceptables en la planta. Es decir, el nitrógeno no puede faltar. Con eso aseguramos un buen crecimiento, una buena concentración de clorofila y por lo tanto una buena fotosíntesis. Y recuérdenlo siempre, las frutas crecen y en definitiva se llenan, por así decirlo, con los carbohidratos que se sintetizan a partir de la fotosíntesis. Ahora bien, hay que tener cuidado con excederse en la dosis de nitrógeno. Veamos el efecto del nitrógeno en variables de calidad, en este caso en manzana Fuji, en un huerto de 13 años. Vemos que conforme la dosis de nitrógeno en este huerto fue mayor, la concentración de sólidos solubles o de azúcares fue menor. ¿Ok? Por otro lado, mientras mayor fue la dosis de nitrógeno, menor
es el porcentaje de color. Y, por otro lado, mientras mayor fue la dosis, la firmeza fue menor. Nosotros en Chile somos un país exportador de fruta. Por lo tanto, necesitamos producir fruta que sea firme, que sea capaz de soportar un viaje en barco a Estados Unidos, que dura 25 días el viaje, a Europa, que dura 35 días el viaje, y hoy día estamos haciendo intercambio comercial de fruta también con China y con países del Oriente, en donde el barco se demora más de 35 días. Entonces, tenemos que producir fruta que sea muy firme, de buen color y con buen porcentaje de azúcar. Y si nosotros nos excedemos en la dosis de nitrógeno, vamos a tener fruta de una menor calidad. Así que mucho ojo con eso. Bien, les decía yo que existen dos fuentes de nitrógeno para aplicar a los huertos. Aquí en Chile es muy común la aplicación de nitratos, se usa mucho. De hecho, Chile es un productor de salitre, que es nitrato de sodio, ¿no? Sin embargo, hemos encontrado múltiples beneficios del uso de amonio como fuente nitrogenada para la fertilización de huertos frutales. ¿Por qué podría ser beneficioso fertilizar con amonio? Primero, mayor absorción. Se ha determinado mediante investigaciones científicas que las plantas, ante la presencia de las dos fuentes, nitrato y amonio, van a tener una preferencia por el amonio. ¿Okay? Y una vez que el amonio se acaba, porque la concentración es muy baja, ahí la planta empieza a absorber nitrato. Por otra parte, ahorro energético. Si ustedes se recuerdan, en el esquema del metabolismo, yo les expliqué que el nitrato debe ser reducido a amonio dentro de la célula, y luego el amonio es incorporado a aminoácidos. Ese proceso, la reducción de nitrato a amonio, es altamente demandante en energía. Estudios científicos han puesto en evidencia que entre un 12 y un 15% del ATP que la planta sintetiza se destina al metabolismo del nitrógeno. Por lo tanto, si la planta absorbe el amonio directamente, va a haber ahí inexorablemente un ahorro energético importante. Por otra parte, ya lo mencionamos, el amonio es más estable en el suelo respecto al nitrato, por lo tanto es menos susceptible a pérdidas por lixiviación. Y esto implica un incremento de la eficiencia de fertilización nitrogenada, que para el caso de los nitratos, y dependiendo del sistema de riego, esta puede ser de un 40 a un 60%. Y por otro lado, por su efecto en el pH, se sabe ya que las fuentes amoniacales son acidificantes. Voy a mostrar algunos datos un poco más adelante. Y esto incrementa la absorción de algunos metales que están más disponibles a pH ácido, como son hierro, manganeso y zinc. Bien, pero para poder usufructuar de las ventajas del amonio, es importante evitar que el amonio se nitrifique a nitrato en el suelo. Es una reacción natural. Una vez que el amonio llega al suelo desde la materia orgánica, inmediatamente es sometido a procesos de nitrificación catalizado por bacterias. Entonces, para poder mantener el amonio como tal y evitar que se convierta a nitrato, que se oxide, existen unos compuestos que se llaman inhibidores de la nitrificación. Entre ellos tenemos el DCD, la nitripirina, el DMPP, etc., que lo que hacen estos inhibidores es retrasar la oxidación del amonio al nitrito en el suelo, reprimiendo la actividad de las bacterias. ¿Ya? Bien, algunas experiencias con estos inhibidores de la nitrificación. Tenemos acá el artículo que publicó Martínez Alcántara y colaboradores en español, el año 2013, en naranjo, variedad anabelina, y gestada sobre carrizo, y un portigesto muy importante. Y estas plantas fueron fertilizadas con distintas fuentes nitrogenadas, sulfato de amonio más el inhibidor de la nitrificación, y con nitrato de calcio más nitrato de potasio. Lo que ocurrió al final de la temporada, o a la cosecha, es que el amonio con el inhibidor de la nitrificación incrementó la biomasa de las frutas y la biomasa total del árbol. Aquí les muestro otras experiencias con inhibidores de la nitrificación que realizamos en la Universidad de Chile, con un tesista que tuve yo que se llamaba Rodrigo Osorio. El artículo lo acabamos de publicar en el Journal of Soil Science and Plant Nutrition, el año 2020, acaba de salir.
en donde probamos fertilización nitrogenada de diferentes fuentes, nitrato, amonio, nitrato de amonio, una fuente mixta, amonio con DMPP y nitrato de amonio con DMPP. ¿Qué es lo que se observó? Vimos el crecimiento de los brotes, cual lo medimos semanalmente. Aquí tenemos los 2 picos de crecimiento de brotes, y todas las fuentes amoniacales, sean mixtas, con y sin el inhibidor, incrementaron la longitud de brotes respecto del control que fue fertilizado con nitrato. Y en particular, el amonio con el inhibidor de la nitrificación. Medimos también la concentración de clorofila en las plantas de manera semanal y observamos la misma tendencia, que es que las fuentes amoniacales, amonio y también nitrato de amonio, incrementaron la concentración de clorofila. Teníamos plantas más grandes y más verdes. Y en particular, el mayor beneficio se obtuvo a través de la aplicación del amonio con el inhibidor de la nitrificación. Entonces, con esto, el mensaje que quiero dejar es que las distintas experiencias recabadas en el mundo y las personales, hemos hecho este trabajo en el arándano y lo hicimos también en el palto con Johnny, que los datos los voy a mostrar más adelante, indican que bajo ciertas condiciones es positivo mantener concentraciones limitadas de amonio porque las plantas ven un beneficio de esa fuente. Bien, una vez que pasa la temporada frutícola y llega el otoño, las plantas comienzan un proceso muy importante fisiológicamente hablando, que es el de recuperar el nitrógeno, llevarlo a sus órganos de reserva. ¿Okay? Fíjense en lo siguiente. En fase de ruptura de yemas, en la primavera, el 60% de las reservas de nitrógeno que están en los órganos perennes proviene del nitrógeno que fue absorbido en la fase de post cosecha, o sea, luego de la cosecha de la fruta. ¿Ya? El 25% de las reservas de nitrógeno es utilizada hasta el final de la floración y el 50% se emplea hasta la cosecha. Es decir, una vez que nosotros cosechamos la fruta de cualquier especie, sean manzanas, sean, qué sé yo, durazno, sean la fruta que sea, peras, es importante continuar con la fertilización nitrogenada porque ahí nos estamos jugando la cosecha del año siguiente. ¿Ya? Ese nitrógeno la planta lo recupera y lo utiliza la primavera siguiente para la alimentación de sus frutos. Aquí tenemos, ¿no? Un estudio que realizó Grassi, un italiano, hace muchos años, en donde estudió la removilización primaveral de nitrógeno en el cerezo. Estas eran plantas que fueron fertilizadas en post cosecha, en el otoño, con una dosis alta y una dosis baja de nitrógeno. Y a la temporada siguiente, en la primavera, cuando las plantas brotaron, fueron fertilizadas con nitrógeno marcado para poder identificarlo y encontrarlo después en los árboles. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, el resultado menos sorprendente fue el que tenemos aquí arriba, que es que la cantidad de nitrógeno removilizada siempre fue mayor en árboles fertilizados con más nitrógeno en cosecha. Pero el nitrógeno que se estaba aplicando en la misma temporada, el nitrógeno marcado, lo empezaron a encontrar en el líquido cinemático después de las 3 semanas hasta un mes después de la brotación. ¿Qué es lo que significa eso? Que las plantas, los cerezos en este caso, en estas condiciones, los 30 primeros días, o sea, cuando tienen brotes de alrededor de 30 a 40 centímetros, están trabajando con el nitrógeno de las reservas. No están absorbiendo el nitrógeno del suelo. Entonces, es inútil empezar a fertilizar las plantas en cuanto aparecen las primeras puntas verdes, porque ahí el nitrógeno que se está utilizando es el que fue aplicado en post cosecha. ¿Ya? Luego de eso, luego de 30 días, cuando ya tenemos brotes desarrollados, ahí la planta recién empieza a tomar el nitrógeno del suelo. Entonces hay que tener ojo ahí con el momento en que uno da el fertilizante. Muy importante eso. Bien, conversemos ahora un poquitito del potasio. El potasio es el catión más abundante en las células de los árboles, ya que comprende hasta el 2,5% del tejido foliar en peso seco. Es un elemento que promueve el crecimiento de las plantas, pero sin lugar a dudas sus efectos más notables van a estar en la acumulación de sólidos solubles
de color y de calibre de la fruta. Por lo tanto, es un elemento muy importante en la calidad de la fruta. Es un activador enzimático por excelencia y es un elemento además muy móvil al interior de la planta. Bien, ¿cómo se va acumulando el potasio en los distintos órganos, en este caso de la vid? Aquí tenemos el contenido de potasio y vemos cómo va aumentando conforme avanza la temporada, y a la cosecha, entre un 60 y un 70% del potasio se acumula en los racimos, en la fruta, luego las hojas, luego los brotes, luego los troncos y luego las raíces. O sea, la mayor parte del potasio que un árbol absorbe lo destina a los frutos. Bien, aquí tenemos el patrón de acumulación de potasio al interior de las bayas en relación al crecimiento y desarrollo de la uva. Aquí tenemos la curva doble sigmoidea de crecimiento de las bayas, ¿no? Y aquí debajito tenemos la curva de acumulación de potasio y podemos ver que la curva de asimilación de potasio sigue la misma línea doble sigmoidea respecto de la curva de crecimiento de las bayas, ¿ya? Si vemos la concentración de cationes inorgánicos en las bayas a la cosecha, podemos ver que el sodio se concentra en 200 partes por millón, calcio 100, magnesio 110, potasio 2.875 partes por millón. O sea, es el catión por lejos mayormente presente en la fruta. Bien, el hecho de que la curva de acumulación del potasio siga la misma tendencia que la curva de crecimiento de la baya se debe básicamente a la relación que existe entre la concentración del potasio y el calibre, ¿ya? Y el tamaño de la fruta. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la fruta se lleva a cabo a través de la extensión celular, ¿ya? La que involucra una gran vacuola central. Para que haya extensión celular se requieren dos cosas. Primero, el incremento en la extensibilidad de la pared, y por otro lado, la acumulación de solutos que den el potencial osmótico requerido para que entre agua a esas células y la célula se pueda expandir, ¿ya? Sobre todo en los primeros estadios de crecimiento de los frutos, ¿ya? El principal soluto que da ese potencial osmótico requerido para que entre agua y la célula se expanda es el potasio. Por lo tanto, en gran parte, la extensión celular es consecuencia de la acumulación de potasio. ¿Esto qué significa? Que en el periodo en el cual está creciendo la fruta, cualquier tipo de fruta, el potasio es un elemento que no puede faltar y que nosotros debemos dar mediante fertilización. ¿Cómo se reparte el potasio en una baya de vid en este caso? Estas son uvas provenientes de las variedades Muscat Gordo Blanco, Shiraz, Riesling, Cabernet Sauvignon y Chardonnay, cultivadas sin portainjerto o injertadas sobre el portainjerto Ramsay. Y podemos ver que la mayor parte del potasio se concentra en la piel, luego en la semilla y finalmente en la pulpa. Fíjense que la piel de las frutas es el tejido que más minerales acumula y que más antioxidantes acumula. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se podría decir que es un tejido altamente nutritivo. ¿Dónde podemos encontrar carencias de potasio? En suelos que son muy arcillosos, en donde puede ocurrir fijación, a veces irreversible, sobre todo en aquellos suelos, en las arcillas expandibles del tipo 2A1, las de doble lámina, ¿no? Donde existe también competencia con otros elementos, suelos muy ricos en calcio y en magnesio, principalmente van a terminar desplazando el potasio por un tema de carga, ¿ya? Y de radio iónico también. En caso también de baja actividad de raíces, se sabe que el potasio, así como el resto de los minerales, son absorbidos por los ápices de crecimiento. En caso de que tengamos cultivos de cobertura con gramíneas, las gramíneas son extraordinariamente eficientes en absorber potasio, por lo tanto podría ocurrir una carencia de tipo temporal. Ahora bien, conforme nosotros vamos cortando la gramínea y la vamos incorporando al suelo, el potasio que está en el tejido vuelve al suelo y se crea un sistema sustentable. La sequía o la falta de agua también es perjudicial para la absorción de potasio, y cuando tenemos
gran producción de fruta en forma sostenida en el tiempo, también podríamos tener carencias si no suplementamos dosis suficientes de potasio. Bueno, en la diapositiva anterior, aquí tenemos el déficit de potasio en las vides, se observa o se manifiesta mediante este color púrpura en la lámina, ¿no?, con necrosis intervenal. En el caso del kiwi, se observa este encarrujamiento, ¿no es cierto?, enrollamiento del borde de la hoja con puntos necróticos entre las nervaduras. Aquí tenemos los trabajos, un trabajo que realizamos en la universidad con una tesista en arándanos, en donde evaluamos el efecto de la cubierta vegetal en la concentración foliar de macroelementos en el arándano. Estos eran arándanos control, digamos, en suelo desnudo, y los confrontamos con arándanos asociados con 2 gramíneas, Poa pratensis y Festuca rubra. Hicimos análisis de minerales a la hoja de los arándanos, y el mineral que mostró una baja como un efecto de la presencia de las gramíneas fue precisamente el potasio. Efecto del riego en la concentración de potasio en la falla. Esto también lo hicimos en la Universidad de Chile, en donde evaluamos la concentración de minerales en uvas, Cabernet Sauvignon y Syrah, sometidos a 2 niveles de estrés hídrico, un estrés hídrico leve o medianamente leve, en donde repusimos un 45% de la ETC, y un estrés hídrico más severo, en donde repusimos un 22% de la ETC, y estas plantas fueron confrontadas con plantas control, en donde se les repuso el 90% de la evapotranspiración. Y vemos que los 2 niveles de estrés hídrico, sean aquel leve que en aquel más severo, el elemento mineral que se mostró en disminución, digamos, en estos 2 tratamientos, fue el potasio, tanto en Cabernet Sauvignon como en Syrah. Entonces, la nutrición potásica en la vid y en el resto de los frutales ocurre lo mismo, mejora significativamente mediante el riego. ¿Ok? Bien, y finalmente quisiera referirme al hierro. Les comento, algo se comentó en la presentación anterior, ¿no es cierto?, que en algunos suelos de la zona norte de Chile tenemos algunos problemas químicos. ¿Qué tipo de problemas tenemos? Bajas concentraciones de materia orgánica, en algunos casos puede ser menor al 1%, una elevada conductividad eléctrica, dada por la presencia de iones de sodio en la solución suelo, y de boro en algunos casos en el agua de riego para la tercera región de Copiapó. Y tenemos también suelos que tienen un pH neutro alcalino en la solución suelo, dado por la presencia de elevadas concentraciones de carbonatos de calcio y bicarbonatos. Aquí les muestro los resultados de un análisis de suelo en la zona de Totoralillo, estamos hablando de la tercera región de Chile, en donde vemos un pH superior a 8, clasificado como neutro alcalino, y una concentración de bicarbonatos superior a 5 milimoles por litro, lo cual es bastante elevado. ¿Qué problemas puede causar las elevadas concentraciones de carbonatos de calcio y bicarbonato? Carencias de estos 3 minerales, hierro, manganeso y zinc. Son carencias que se dan de manera bastante simultánea, pero aquella que predomina tiende a ser la de hierro, dado que de estos 3 minerales el hierro es el más requerido por las plantas. Yo sé que este es un problema que en Ecuador es muy difícil de encontrar, probablemente no lo tienen, pero quisiera mostrar la forma, la aproximación en la cual nosotros acá en Chile estamos enfrentando este tipo de problemas. Yo creo que puede ser una experiencia enriquecedora de conocer. Bien, características del hierro en la nutrición de frutal. Fíjense en lo siguiente, aunque el hierro es el 4º elemento más abundante en la corteza terrestre, las propiedades químicas del suelo condicionan su disponibilidad para las plantas. Es decir, el déficit de hierro no es un problema de abundancia de hierro, porque el hierro siempre va a estar en cantidades bastante altas. ¿Okay? Es un tema de disponibilidad. ¿A qué se debe esto? A que el hierro es muy poco soluble en la rizósfera a pH neutro alcalino, superior a 7. Entonces, la causa principal del déficit de hierro en los árboles no es la cantidad, sino que es la presencia
de elevadas concentraciones de carbonatos de calcio y de bicarbonatos por el efecto que tienen esos iones en el pH del suelo. ¿Ya? Entonces, estos iones tamponan el pH del suelo a niveles, a valores superiores a 7, y eso es lo que genera la baja en la solubilidad del hierro. Bueno, funciones del hierro. El hierro participa activamente en reacciones que dan origen a la molécula de clorofila. Aquí tenemos la ruta de síntesis de la molécula de clorofila y podemos ver que el hierro participa en al menos 4 reacciones de la ruta de síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro es muy importante para la fotosíntesis. Aquí tenemos un estudio que se hizo en vides, en donde se demuestra que plantas de vid sometidas a altas concentraciones de carbonato en el suelo mostraron una menor actividad fotosintética, ¿no? Y una mayor tasa de transpiración, lo que es un síntoma inequívoco de una baja eficiencia en el uso del agua. Es decir, la planta está transpirando más, pero está fijando menos carbono. ¿Ok? Por otro lado, los carbonatos en el suelo, en concentraciones altas, disminuyen la producción, disminuyen el número de racimos por planta, el peso de los racimos, el largo del raquis, el número de bayas por racimo, el peso de las bayas y también la concentración de sólidos solubles. Por lo tanto, es altamente perjudicial para la producción y la calidad de la fruta. El síntoma de déficit de hierro se denomina clorosis férrica y se manifiesta mediante una clorosis intervenal en hojas nuevas, sin incluir la nervadura, como lo vemos aquí en esta hoja de kiwi, clorótica, en donde solamente la nervadura se muestra de color verde. Y aquí a la derecha tenemos un duraznero con clorosis férrica, y fíjense que las plantas de atrás, los otros durazneros, no presentan el síntoma. Eso es bastante particular de este problema, de esta carencia, y se debe a que los suelos no son homogéneos, y en algunas partes de los huertos se dan afloramientos de cal, en donde los árboles muestran el síntoma, mientras en otros sectores el problema no se da. Es muy común esto. No son carencias que se muestran de manera homogénea en un cuartel. Aquí tenemos el déficit de hierro en un brote de vid. Aquí tenemos esta clorosis, ¿no es cierto?, intervenal, en hojas nuevas. La merma en la síntesis de clorofila no solamente se observa en las hojas, sino que también se puede manifestar en los frutos, como lo vemos aquí arriba a la derecha en el kiwi. Bien, aquí quisiera explicar la estrategia de absorción del hierro en árboles frutales para que nos entendamos, ¿no es cierto?, las causas del problema. A la izquierda tenemos el suelo o la rizósfera, en donde tenemos la presencia de distintos cationes, hidrógeno, potasio, magnesio, calcio, etc. Al centro tenemos la membrana celular de una célula de una raíz, y hacia la derecha tenemos el interior de la célula de la raíz. Entonces, los frutales absorben el hierro principalmente como hierro más 2 o como hierro bivalente, ¿ya? Y aquí, en la membrana, hay una proteína que es un transportador intermembrana que lo que hace es tomar el hierro desde la rizósfera y transportarlo hacia el interior de la célula de la raíz. Cuando tenemos un suelo con un pH neutro alcalino, el hierro más 2 sufre una transformación y se oxida a hierro más 3 y queda en una forma no disponible para este tipo de plantas, por 2 razones. La primera es porque este transportador, el IRT, solamente transporta hierro bivalente. Entonces, cuando el hierro se oxida, ¿no es cierto?, a una forma trivalente, el transportador no lo va a transportar. Y por otro lado, el hierro más 3 es una forma química que tiende a precipitar. Por lo tanto, el hierro deja de estar en la solución, ¿ya? Bien, las especies o los genotipos, las variedades que son más tolerantes a este problema, tienen la capacidad de gatillar algunos mecanismos de respuesta. Uno de ellos es que cuando estas plantas perciben un déficit de hierro, exudan protones hacia la rizósfera a través de la actividad de una enzima que se llama TPasa, con el objetivo de bajar el pH en la rizósfera y que el hierro más 3 se reduzca a hierro más 2 y la planta lo pueda tomar. Esto lo hace la planta sola, ¿no? La planta que tiene la capacidad de hacerlo. Por otro lado, las plantas tolerantes a este problema tienen una enzima que se llama hierro quelato reductasa,
es una enzima que lo que hace es tomar el hierro más 3, reducirlo a hierro más 2, y de esta manera la planta lo puede tomar. ¿Ok? Ahora, la capacidad de las distintas especies frutales para poder responder bajando el pH de la rizósfera o reduciendo el hierro directamente en modo de hacer frente a este pH neutro alcalino es muy variable entre las distintas especies e incluso entre variedades de una misma especie. Bien, ¿cómo hacer frente a este problema? Los métodos tradicionales, aplicaciones de quelatos de hierro al suelo y al follaje, aplicaciones de enmiendas acidificantes, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, y tenemos métodos sustentables como el uso de portainjertos tolerantes, algunas técnicas de nutrición nitrogenada que les voy a mostrar, y también el uso de cultivos de cobertura o el uso de fuentes naturales de hierro. Tenemos por una parte el uso de quelatos de hierro foliares, que en general son de eficacia muy relativa, en mi opinión no resuelven el problema, yo los he probado bastante. ¿Por qué no lo resuelven? Por lo que se observa acá. Aquí tenemos una hoja de duraznero con clorosis férrica que fue sumergida hasta donde está la línea negra en una solución con un quelato de hierro, y el hierro no pudo avanzar más allá de 1 centímetro. ¿Ah? El hierro entonces es un elemento muy inmóvil, por lo tanto las aplicaciones al follaje de quelato de hierro no suelen ser una práctica eficiente. Distinto es lo que ocurre con los quelatos de hierro aplicados al suelo, son de elevada eficacia, es el tratamiento más utilizado, ¿ya? Son capaces de mantener el hierro soluble incluso a pH altamente alcalino, pero el problema es que son de elevado costo y son contaminantes de napas subterráneas al ser altamente solubles y por ende lixiviables, ¿ya? Cuando hablo de elevado costo, estoy hablando de un tratamiento con quelatos de hierro al suelo puede costar alrededor de $1.000, $1.500 por hectárea. Ese es el costo de los productos, por lo menos acá en Chile. Y en Europa también lo son. Con respecto a la dosis, lo recomendable siempre es no menos de 5 gramos de quelato por planta. Menos de eso, la verdad es que los tratamientos no son muy eficientes. En caso de tener clorosis más severa, pueden ser 10 y hasta 15 gramos de quelato por planta. Bien, estabilidad de los quelatos de hierro. La estabilidad, en el fondo, es la capacidad que tienen los quelatos de mantener, ¿no es cierto?, una cierta estabilidad con el hierro a distintos niveles de pH. Aquí en la figura a la derecha tenemos un gradiente de pH en el eje X, y en el eje Y el porcentaje del quelato, ¿no es cierto?, del fertilizante que está complejado con el hierro. Vemos este fertilizante, este quelato que es el EDDHA, que es un quelato de hierro muy bueno. Vemos que se mantiene muy estable, siempre en el 100%, incluso a pH sobre 9. Y vemos el EDTA, que es un quelato de hierro que se recomienda para ser aplicado al follaje, que con pH sobre 6 pierde su estabilidad y se suelta del átomo de hierro, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto acá en Chile que muchos productores les recomiendan el quelato EDTA para aplicarlo al suelo, y los suelos tienen pH cerca de 8 en la zona centro-norte de Chile. Entonces, no es un quelato estable a pH sobre 6, y si lo van a aplicar por vía foliar, yo no lo recomiendo, pero puede ser una práctica de manejo. Recomiendo acidificar el agua del estanque de la pulverizadora a un pH igual o inferior a 6. Bien, este es un trabajo que publicamos el año 2014 en el Australian Journal of Grape and Wine Research, en donde comparamos distintas técnicas para el control de clorosis férrica, y se observa que siempre las aplicaciones de quelato al suelo fueron más eficientes en incrementar la concentración de clorofila respecto de los quelatos aplicados al follaje. Bueno, en Chile se practica otra técnica, que es la acidificación del suelo mediante enmienda sintética, ácidos básicamente, fosfórico o sulfúrico, aplicado a través de fertirrigación. Es una técnica eficiente porque bajando el pH se resuelve el problema. Sin embargo, es una técnica que yo la cuestiono porque es peligrosa para el operario. Se requieren repetidas aplicaciones, tiene efectos negativos en la conductividad eléctrica y en la microflora del suelo, y también reacciona con los carbonatos y bicarbonatos liberando CO2.
Bueno, aquí les dejo una fórmula, entiendo que después les puedo mandar las presentaciones para que se las hagan llegar. Es una fórmula de dosificación de las aplicaciones de ácidos para poder neutralizar carbonatos. Se basan en que la dosis en litros por hectárea es la concentración del bicarbonato por 0,7, por el volumen de agua de riego que voy a aplicar en toda la temporada, por el peso específico del ácido, partido por la densidad del ácido por 1000, que es un factor de corrección. Y les dejo un ejemplo también, para no destinar más tiempo a esto, para que ustedes después lo vean y sepan cómo se debe calcular una dosis de aplicación de ácido. Se aplica siempre en función de la cantidad de bicarbonatos que tengo, porque muchos productores lo que hacen aquí en Chile es acidificar el agua, y cuando el agua tiene un pH menor a 6, riegan con esa agua. Pero lo que se debe hacer es calcular la cantidad de ácido en función de los bicarbonatos que tengo. ¿Ah? Bien, ahora hablemos de los métodos sustentables, en la última parte de la presentación. Usar un portainjerto que sea muy eficiente en bajar el pH, en reducir el hierro, es una práctica muy eficiente porque me voy a ahorrar una pelea permanente y continua con mi huerto frutal o con mi parrón para contrarrestar la clorosis férrica, ¿ya? En este caso, tenemos que, para la vid vitífera es muy tolerante al déficit de hierro, muy buen genotipo para un suelo calcáreo, mientras que la vitis riparia tiende a ser muy susceptible. O sea, si tengo un suelo calcáreo y escojo una vitis vinífera, voy a tener el éxito asegurado, o por lo menos me voy a tener que ahorrar aplicaciones de productos que son muy costosos, como los quelatos de hierro. Bien, entonces veamos ahora. Yo dije que con algunos cambios en la estrategia de fertilización nitrogenada podían ser útiles para poder contrarrestar un problema de clorosis férrica. ¿Por qué digo esto? Porque el amonio, como lo vemos acá en la figura, es una molécula acidificante por dos motivos. Primero, porque el amonio, el proceso de nitrificación que sufre en el suelo, libera protones y acidifica el pH, y por otro lado, porque la absorción de amonio libera protones por la raíz, ¿no es cierto? Y esto también ayuda a bajar el pH, ¿ya? Y con ello, romper carbonato y reducir el hierro. Vean acá estos durazneros con clorosis férrica que están creciendo en una solución con nitratos a 7,5 milimolar, y a la derecha, este duraznero, este plantín, tiene 6,5 milimolar de nitrato en la solución, ¿no es cierto?, nutritiva, y solo 1 milimolar de amonio. Y vean cómo está de verde. Aquí les presento los resultados de un trabajo que realizamos, que está publicado el 2014, en donde probamos distintas estrategias para el control de la clorosis férrica, y podemos ver cómo las plantas que fueron fertilizadas con amonio, con el inhibidor de la nitrificación, presentaron siempre un nivel de clorofila, una concentración de clorofila mayor respecto al testigo que fue fertilizada con nitrato. Hicimos lo propio en el palto también. Este es un trabajo que hicimos con Johnny, ¿no? de vuestra universidad, que fue publicado también en el año 2018, donde probamos distintas fuentes nitrogenadas para prevenir clorosis férrica en el palto, ¿no?, en el aguacate, y vemos que los fertilizantes basados en sulfato de amonio fueron muy eficientes en bajar el pH hasta en 3 puntos en algunos casos. Medimos la clorofila también en los árboles y vemos que las plantas, o los árboles en este caso, que fueron tratados con urea y con sulfato de amonio, presentan un nivel de verde muy similar a las plantas que fueron tratadas con el quelato de hierro. Por lo tanto, para controlar clorosis férrica es absolutamente recomendable aplicar fuentes nitrogenadas amoniacales. Y finalmente, quisiera presentarles lo siguiente. Fíjense que las gramíneas exudan a través de sus raíces unos productos que se llaman fitosidróforos, que son quelantes naturales del hierro, que forman complejos con el hierro, y este hierro, la planta principal lo puede tomar. Vean acá el experimento que realizamos. Este es un portainjerto de citricol, Poncirus trifoliata, muy sensible al déficit de hierro, ¿no? Estas son plantas que están sobre un suelo calcáreo, y vean cómo tienen clorosis férrica. Y estas plantas
están asociadas a una gramínea que se denomina Festuca rubra, muy eficiente en exudáctilo sideróforo, y vean cómo está del mismo tamaño, de la misma intensidad verde que la planta. Aquí tenemos las kiwis asociadas a Festuca rubra, que tienen una intensidad verde muy similar a aquellos tratados con quelato y superior al control, ¿no es cierto?, que no tiene ni quelato ni festuca, que está completamente clorótico. Y aquí les muestro los resultados de un experimento que hicimos en la universidad, que también fue publicado el año 2019, en donde nosotros sometimos arándanos con clorosis férrica a 4 estrategias distintas: aplicaciones de quelato, el verde, aplicaciones de sangre bovina, porque por la hemoglobina, que tiene alrededor de 4.500 a 5.000 partes por millón de hierro, por lo tanto es una muy buena fuente férrica, y un hierro quelatado además con moléculas orgánicas, y asociaciones con Poa pratensis y con Festuca rubra. Medimos la concentración de clorofila. Las plantas que mejor se comportaron fueron las con quelato de hierro, y luego aquellas asociadas a Poa pratensis y a Festuca rubra. Medimos el largo de los brotes de los arándanos, y en este caso la sangre bovina fue la más eficiente en incrementar o en promover el crecimiento de las plantas. Medimos la producción por planta, y fíjense la sorpresa: las plantas asociadas a Poa pratensis y a Festuca rubra presentaron una mejor producción, carga frutal, tamaño de frutos y productividad respecto del testigo, y mostraron una eficacia análoga a las aplicaciones de quelatos de hierro al suelo. Y por último, medimos también la calidad de los arándanos, en particular la concentración de algunos compuestos antioxidantes, como fenoles totales en la piel, y concentración de antocianos, y también observamos resultados muy positivos, concentraciones mayores, en aquellos arándanos que fueron asociados a las 2 gramíneas, las que obtuvieron resultados superiores al control y análogos a las plantas tratadas con los quelatos de hierro. Bien, con esta diapositiva yo concluyo mi presentación. Le agradezco a todos la audiencia, y quedo entonces a disposición de ustedes para eventuales preguntas. Agradecemos la exposición del doctor José Ignacio Covarrubias, y en este momento pues vamos a dar inicio justamente a las preguntas planteadas por quienes nos han acompañado en estas conferencias magistrales. Para ello, el ingeniero Pedro Guaya actuará como moderador de las mismas. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muchas gracias. Primero, agradecer la extraordinaria exposición del doctor José Ignacio. Creo que es muy importante destacar la importancia que tiene la nutrición para el desarrollo frutícola. Creo que ha explicado detenidamente algunos casos que en muchas de las plantaciones se pueden evidenciar. Entonces, ya a los que estamos tratando de aprender esto a esta edad, aunque sea, nos quedamos con algunas ideas, a ver si en ello podemos mejorar algún momento. Doctor, muchas gracias por su predisposición, por su amabilidad, por su don de gentes para impartir sus conocimientos. Creo que la mayoría nos quedaremos con esas recomendaciones que usted las puntualiza. Y como yo decía antes, pues esperemos que de estas salas que tenemos aquí tengamos algunas ideas para que en el futuro vayan madurando. Aquí tenemos una pregunta de quien la formula, es Alex Narváez. Dice: ¿qué enmienda se debe realizar para que la planta pueda nutrirse y tener una buena producción cuando un suelo presente una compactación química? Ahí creo, hasta allí es la pregunta. Bien,
Si entiendo bien, la pregunta es ¿cómo enfrentar un programa de fertilización en una condición de compactación de suelo? Me parece que es eso, porque Bien. compactación química no puede haber. Sí, la compactación es un problema bastante importante desde el punto de vista de que ofrece limitaciones físicas muy importantes para el crecimiento de las raíces. Y como bien sabemos, tanto el agua como los nutrientes son absorbidos principalmente por los ápices de crecimiento. Por lo tanto, si tenemos un suelo que ofrece limitaciones al crecimiento de las raíces, inexorablemente la raíz se va a ver limitada en su nutrición. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Resolver problemas de compactación de suelo no es fácil. En general, son suelos que tienen una predominancia de arcillas, son suelos muy plásticos, son suelos en donde probablemente ha pasado la maquinaria por arriba, o los cosecheros, ¿no es cierto?, son sometidos a pisoteo, etc. Bueno, una enmienda muy importante para poder aliviar este problema y generar una macroporosidad y una estabilidad de los agregados es la aplicación de enmiendas orgánicas. La materia orgánica ayuda a estructurar el suelo. Pueden ser enmiendas orgánicas líquidas, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, o enmiendas orgánicas sólidas, compost, guanos de animales, etc. ¿Ya? Esa es una cosa. Por otro lado, hay que ver ahí la relación calcio-magnesio, porque muchas veces ocurre que la compactación del suelo ocurre por un exceso de magnesio en desmedro del calcio. ¿Ya? Esto ocurre porque el radio de hidratación del magnesio, cuando el magnesio se moja, tiene un radio de hidratación mayor al del calcio, por lo tanto se expande y genera desfloculación del suelo. El suelo se suelta, pierde su estructura. Entonces, aplicar una enmienda cálcica podría contribuir, si es que ese es el problema, a estructurar el suelo. ¿Ya? Si ninguna de esas dos herramientas funciona y el suelo sigue compactado, yo lo que recomendaría es comenzar un programa bastante exhaustivo de nutrición foliar. Nosotros podemos dar nutrientes a través de la soja. Es imposible, por ejemplo, para el nitrógeno, por la cantidad de nutrientes que necesita la planta, poder dar todo el nitrógeno por las hojas, pero por lo menos una parte sí la podemos dar. Los micronutrientes se pueden dar sin ningún problema: hierro, manganeso, zinc, boro, ¿ya? Cobre también, y el potasio y el fósforo también se pueden dar en cierta medida a través de aplicaciones foliares. Esas son algunas de las estrategias que se pueden utilizar para poder contribuir a nutrir un árbol frutal, o también una planta, una hortaliza, en situaciones de suelo compactado. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta del mismo formulante. Dice, para la reducción del pH en el agua, ¿es mejor la utilización del ácido nítrico o qué usted recomienda para la reducción del pH en el agua? Bien, muy buena pregunta. Bueno, hay que considerar el peso específico del ácido, ¿ya? Porque ahí está la capacidad que va a tener el ácido para poder bajar el pH, en este caso del agua, pero el agua luego va a llegar al suelo, y me imagino que el objetivo de la pregunta es cómo llegar a bajar el pH del suelo también, ¿ya? Una cosa es el peso específico del ácido, pero otra cosa que es muy importante es la conductividad eléctrica, porque cuando ustedes aplican un ácido, por ejemplo el sulfúrico, es muy eficiente en bajar el pH, pero cuando llega al suelo, rompe carbonatos y la conductividad eléctrica del suelo sube, y sube excesivamente, puede llegar a niveles de 5 o 6, y eso puede llegar a ser tóxico para una planta. En ese caso, yo lo que recomiendo es el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico tiene un peso específico alto. El ácido fosfórico tiene una elevada capacidad para poder bajar el pH, pero no tiene un efecto perjudicial en la conductividad eléctrica del suelo, como sí lo tiene el sulfúrico. Por lo tanto, entre esos dos ácidos, entre los tres ácidos, el nítrico también fue mencionado, yo recomiendo el fosfórico. Muchas gracias.
Otra pregunta, esta es de Alex Reyes Mero. Dice, ¿cómo recomienda adicionar el potasio y en qué proporciones? Gracias. Bueno, el potasio, al ser un macronutriente, y un macronutriente que es requerido en cantidades bastante elevadas, junto con el nitrógeno, son los dos elementos que más se aplican a una planta frutal, a un huerto frutal. Por lo tanto, la recomendación es aplicarlo al suelo. Si estamos con un suelo que es normal, que no tiene problemas de compactación, etc., la recomendación es aplicarlo al suelo. Tenemos distintas fuentes, puede ser a través de nitrato de potasio, ¿ya? Y ahí estaríamos adicionando también el nitrógeno. Puede ser a través de sulfato de potasio, que tiene una concentración bastante elevada de potasio, alrededor de un 50% de potasio, o puede ser también a través de cloruro de potasio, muriato de potasio, que es, de los tres, el cloruro de potasio es el fertilizante más barato, más económico, pero el problema que tiene es que está acompañado, el anión que acompaña el potasio es el cloro, y el cloro en concentraciones muy altas puede ser tóxico, ¿ya? Entonces, yo recomiendo o sulfato de potasio o nitrato de potasio según el objetivo, ¿ya? Si queremos contribuir a aplicar nitrógeno, puede ser el nitrato. Si queremos aplicar solamente potasio, puede ser el sulfato. ¿En qué proporciones? Bueno, la dosis se calcula de potasio, se calcula en base a la extracción de la fruta, ¿ya? Porque cerca del 70% del potasio que entra a un árbol va a ir a dar a la fruta. Y la fruta es lo único que se va del huerto, el resto de las hojas, las ramas, los brotes, quedan ahí en el huerto y luego se reciclan. Lo que se va del huerto es la fruta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para una uva, aquí cada frutal tiene sus propios indicadores, pero para una uva son alrededor de 3 kilos de potasio por tonelada de uva producida, ¿ya? Entonces, si nosotros producimos 10 toneladas por hectárea, deberíamos aplicar 3 por 10, ¿no es cierto?, 30 kilos de potasio por hectárea, ¿ya? Por supuesto, eso asumiendo que todo el potasio que nosotros le demos a los árboles lo van a tomar, lo cual no siempre es así, hay que considerar una eficiencia, tiene mucho que ver con el riego, eso tenemos que estimar cuánto es lo que nosotros creemos que la planta va a tomar de lo que nosotros le demos. Si creemos que va a tomar la mitad, el 50%, deberíamos aplicar el doble, en vez de 30, 60. ¿Ya? Esto, bueno, es una pregunta compleja porque tiene muchas particularidades, para cada fruta las concentraciones son distintas, etc. ¿Cómo distribuirlo? Porque tú tienes una dosis anual. Yo recomiendo para el caso del potasio comenzar a aplicar desde la cuaja de los frutos en adelante, porque ese es el momento en donde el potasio debe estar abundantemente en el suelo. Ese es el momento en el cual el árbol lo va a tomar, va a contribuir al potasio, a aumentar el tamaño de los frutos, a acumular sólidos solubles, a generar el color. Entonces, entre la cuaja de los frutos, de la flor en realidad, hasta la cosecha, ahí hay que irlo suministrando paulatinamente. Eso, gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Javier Ezequiel Colimba Limaico dice, ¿puede decirme las relaciones catiónicas en fertirrigación de tomate? ¿A qué se refiere con relaciones catiónicas? No sé si se puede especificar la pregunta. Ya, hasta que sin el que la fórmula nos aclara, le vamos a pedir que nos ayude con otra pregunta. José Eduardo González Estrella nos pregunta si han realizado estudios de valoración económica en cuanto a la degradación de los suelos en las regiones consideradas con mayor índice de aridez. ¿Esa pregunta es para mí o para no, el para señor usted. Guillermo? Sí, no, para usted. Dice, si han realizado estudios de valoración económica en cuanto a la degradación de los suelos en las regiones consideradas con mayor índice de aridez. No, la verdad, para ser sincero, con el tema. La verdad, para ser bien sincero, no he hecho yo investigaciones sobre ese tema. Pero mira, mañana
tiene una exposición el doctor Oscar Seguel, colega mío, trabaja en la Universidad de Chile, y él es especialista, entre otras cosas, ha trabajado, digamos, mucho, tiene mucha experiencia en degradación de suelo, así que yo creo que va a ser una muy buena pregunta para que él la responda con propiedad y con toda la experiencia que él tiene. ¿Ah? Lo siento no poder ser de mayor ayuda, pero como no está en mi área de expertise, no quisiera dar una respuesta inoportuna. Ya, creo que tenemos esta de nuestro colega Alex Cañar. Nos dice que si en las investigaciones que ustedes han realizado han generado curvas de absorción de nutrientes en los cultivos que han investigado. Sí, muy buena pregunta también. Fíjese que esta temporada, si la pandemia nos permite volver a la normalidad, porque aquí en Chile, bueno, nos afectó, estamos recién empezando el desconfinamiento. Esta temporada tenemos una batería de experimentos que están focalizados precisamente en eso, en estudiar las curvas de absorción y de distribución de elementos minerales en los principales frutales de Chile, que son la vid, la uva de mesa, el palto, el cerezo y el nogal. Tenemos algunas nociones, ¿no es cierto?, de cuál es la evolución de los distintos minerales en las hojas y también en los frutos, pero necesitamos hacer un muestreo de frutos más periódico, cada una semana más o menos, o incluso cada 2 o 3 días, para poder ir estudiando exactamente cómo son los flujos de minerales entre las hojas, una vez que los minerales llegan a la hoja, cómo se mueven de esa manera a los frutos y en qué magnitud. Así que esta temporada vamos a hacer eso. Es un trabajo muy interesante que seguramente cada especie tiene sus particularidades, pero cada zona también debe tener sus especificidades. Por lo tanto, es una información que yo creo que debe ser recabada de manera local. ¿Ah? Bueno, doy algunas ideas de esto. Lo que bien sabemos es que elementos que son inmóviles, los inmóviles, lo que hacen es llegar a la fruta en los primeros estadios de desarrollo del fruto, que es cuando el fruto está transpirando. Mientras el fruto transpira, estos elementos, estoy hablando de calcio, estoy hablando de hierro, estoy hablando de boro, básicamente esos 3, ¿no? Esos elementos llegan mayoritariamente en los primeros estadios de crecimiento del fruto, mientras el fruto transpira. Cuando el fruto ya crece un poco más y se generan barreras, digamos, ceras que cubren el fruto y el fruto deja de transpirar, ya esos elementos no llegan más a la fruta porque son inmóviles por el flujo. ¿Ya? En cambio, el nitrógeno, el fósforo y el potasio y el magnesio están permanentemente ingresando hacia la fruta. Incluso en estadios de mayor maduración, dado que son elementos que son muy móviles a través del flujo. ¿Mm? Por otra parte, los inmóviles, como el calcio, como el boro, digamos, el cobre, son elementos que se van acumulando en la hoja, o sea, la curva es ascendente conforme la planta va creciendo. Se van acumulando. En cambio, el potasio y el nitrógeno se acumulan al inicio y luego empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque migran hacia los frutos. ¿Ya? Esa es una información general, pero yo lo que quiero hacer ahora es tomar esa información y levantarla en las 4 especies que les mencioné en la zona central de Chile, para ir corroborando. Gracias. Muy amable, gracias. Dice, Marlon Pineda nos pide hacer una pregunta. ¿Qué equipos serían de utilidad para la toma de decisiones en la mejora de la nutrición en frutales? Bueno, también es una buena pregunta. El punto es el siguiente: para poder determinar la concentración de elementos minerales en las hojas, para hacer un análisis foliar, que es la herramienta que nosotros tenemos para poder hacer diagnóstico nutricional. Si me invitan alguna vez a dar otra conferencia, les puedo hablar de eso, que es súper interesante, es muy interesante, que es cómo saber si una planta está bien nutrida. Tenemos herramientas muy sofisticadas como el análisis foliar. Y
El análisis foliar básicamente se basa en la recolección de hojas de un árbol en un momento determinado y específico. Hay que determinar la concentración de los distintos elementos minerales en la hoja y esa concentración compararla con estándares nutricionales que están previamente establecidos para esa especie y para esa variedad. ¿Ya? Para poder determinar los minerales, lo que necesitamos es necesitamos equipamiento que es muy costoso. Johnny debe conocer porque yo aquí tengo la suerte de tener un equipo en mi laboratorio, el laboratorio de la universidad, que es bueno, tenemos espectrómetros por absorción atómica y tenemos un espectrómetro de emisión atómica por plasma de microondas, que son equipos altamente sofisticados, muy costosos, que lo que hacen es determinar la concentración de elementos minerales. Pero esa es una de las limitaciones para poder hacer diagnóstico nutricional, que es el costo del equipamiento. ¿Ah? Es realmente equipamiento muy costoso, que algunas universidades tienen y algunos pocos laboratorios privados, pero no más que eso. Así es que, bueno, eso básicamente, lamentablemente no disponemos todavía de equipos portátiles. Hay equipos portátiles, pero que todavía no tienen el grado de sensibilidad que tiene uno de estos equipos que tenemos en el laboratorio. Ahora sí pueden ser un buen indicador. ¿Ah? Eso básicamente. Y un equipo, perdón, otra cosita que quisiera responder. Hay un equipo que se llama el SPAD, que nosotros lo utilizamos para medir la intensidad de verde. No mide concentración de minerales, pero sí mide la concentración de clorofila. Y es un equipo portátil, Johnny lo utilizó, que uno puede llevarlo al campo y medir en el campo. ¿Ya? Ese es un equipo que vale alrededor de $2.000 y es un equipo que es bastante útil, ya que, como les digo, es portátil, uno lo puede llevar al campo y poder percibir si es que hay algún tipo de carencia en los árboles. Profesor, creo que les reiteramos nuestro agradecimiento, muy clara, muy precisa su exposición. Muchísimas gracias. Norita, por favor. Muchas gracias a usted, don Pedro. Para mí realmente es un placer poder estar conversando con usted y con los estudiantes, ¿no es cierto? Nosotros como académicos nos debemos a los estudiantes y siempre que uno tenga la posibilidad de poder transmitir las cosas que uno va aprendiendo, usted sabe que todos aprendemos todos los días, ¿no? Para mí es muy grato, es realmente muy grato. Así que agradezco muy sinceramente la invitación que ustedes me han hecho. Y espero que podamos seguir en colaboración. Me encantaría. Ecuador, Chile. Muchas gracias, profesor. Para nosotros ha sido la mejor oportunidad de poder aperturar a nuestra carrera al mundo y creo que estamos en esta ruta de que tenemos que ampliarla y mejorarla en el porvenir. Muchísimas gracias por la apertura a usted y a la universidad. Bien, muchas gracias. Perfecto. Luego de haber solventado las preguntas de todos quienes nos acompañan esta noche en esta transmisión, me voy a permitir solicitar al magíster Guillermo Chuncho que nos proporcione un mensaje final a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Se nos ha ido. No se preocupe, ingeniero, por acá estamos, solamente que ya, para no entrar en calor. No simplemente ingeniero, compañeros, profesor visitante de la Universidad de Chile, agradecer a usted de manera especial, ingeniero Pedro Guaya, por la invitación y por organizar este evento que, como lo manifesté al inicio de mi presentación, sirve mucho, no solamente a la comunidad científica como tal, académica, sino también muy en especial a los estudiantes que también han sido partícipe de este evento académico como tal. Así es de que mil gracias por todo y eso nada más, ingeniero, y a todos los organizadores. Muchas gracias. Perfecto. De igual manera, me permito solicitarle al doctor José Ignacio que nos proporcione ese mensaje final a quienes nos han acompañado en esta tarde. Bien, muchas gracias, Norita. Tal como lo mencioné anteriormente, estoy muy enormemente agradecido por la invitación. Ha sido un gusto para mí poder conversar con ustedes sobre nutrición mineral en frutales, en plantas. Espero que podamos seguir estableciendo acuerdos de colaboración. Para mí
es algo realmente muy, muy deseable. Un consejo para los estudiantes: motívense, la agricultura es muy bonita, es el arte de producir alimentos, ¿ya? En épocas como las que estamos, momentos de crisis de distintos países, de crisis mundial, la agricultura es lo que tenemos. Por lo tanto, esto es una arenga de motivación a ustedes para que se interesen en los temas, estudien todo lo que puedan aprender, es de una riqueza invaluable. La fisiología es lo que nos va a dar siempre la respuesta. Si se dedican a las plantas, la fisiología, ahí está la respuesta. Estudiar, estudiar y estudiar. Eso es muy gratificante y siempre nos va a traer buenos frutos en el futuro. ¿Ah? Bien, muchas gracias y que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana, ¿no? De Seminario Internacional de Ingeniería. Perfecto, muchísimas gracias por esas palabras motivadoras y bueno, luego de haber escuchado los mensajes finales de nuestros expositores de esta noche, me permito concluir con estas conferencias magistrales, no sin antes agradecer la excelente intervención del magíster Guillermo Chuncho, así como también de nuestro invitado, que en esta noche José Ignacio Covarrubias, pues justamente nos ha dado un mensaje muy motivador, ¿no es cierto? Que la agricultura es una actividad muy noble y en estas condiciones actuales realmente ha mostrado la valía, ¿no es cierto? La importancia de generar alimentos para todos. Pues muy bien, el día de mañana continuaremos justamente con este Seminario Internacional de Ingeniería Agrícola, en el cual abordaremos una temática muy interesante: compactación agrícola y uso de enmiendas de suelo para la producción de frutales, a cargo del PhD Oscar Seger. Les invitamos el día de mañana a conectarse con las mismas credenciales, tanto ID y contraseña, para que puedan acceder a nuestras salas de Zoom. Agradecemos a todos por su participación en esta noche y nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos y hasta el día de mañana. Gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana, ingeniero Pedro, que un gusto, que pase muy bien.